Don Tobías, nos encontramos aquí en la primera de las salas. ¿Nos puede decir usted qué es lo más destacado de esta primera sala? Bueno, quizás interese a nuestros telespectadores el saber que esta sala donde nos encontramos, que tiene casi 100 metros cuadrados, pues es una construcción que se realizó el año 1995 en un pequeño corralito que tiene el santuario. Tenía el santuario aquí a mis espaldas, y una casa de la ermitaña que estaba aquí delante de nosotros y estaba en ruinas. Entonces los mantos de la patrona, estos mantos procesionales que se ven a nuestra espalda, estaban enrollados en unos cilindros para conservarse y se estaban estropeando bastante. Entonces se nos ocurrió el ponerlos extendidos. Pero para eso había pues varias soluciones. Una alternativa era hacer un armario de muy profundo y ponerlos ahí uno sobre otro, pero entonces no se veían. Y la segunda de las alternativas era pues hacer lo que hemos hecho, una sala en donde se pudieran exponer en vitrinas y de esa manera los visitantes podían verlos extraordinariamente. Una vez que se hizo la obra, antes de terminar la obra ya se nos había ocurrido que había que llenarla de algo, porque el ángulo de paredes que ocupaban los mantos pues dejaban un espacio libre bastante amplio. Y pedimos a las personas, a los fieles en las iglesias, que si tenían devocionarios antiguos, imágenes antiguas, cuadros devocionarios, medallas, estampas, pues que si querían desprenderse de ellas, pues que se expondrían aquí también. Y empezaron a llover las donaciones. Ya veis, todo esto está lleno de medallas, de estampas, de devocionarios, de pequeñas imágenes, de cuadros, de tapices. Y todo esto pues se llenó enseguida. Y esta sala ha sido museo devocional, sola esta sala, durante 10 años. Como no cesaban los donativos, se nos ocurrió que había que ampliar el museo. Y había, las personas mayores que nos estén escuchando recordarán que entre el santuario, entre la ermita y la verja que hay junto a la plaza de toros, había un pasillo amplio y que antiguamente era propiedad de la Virgen, como todo esto. Pero en fin, poco a poco pues se fue, los ayuntamientos sucesivos pues fueron adueñándose poco a poco, porque como era también recreo para la gente, la iglesia no puso impedimento ninguno. Y entonces yo solicité licencia de obra muchísimo tiempo, hasta que por fin se consiguió y se hizo la ampliación que luego veremos. Aquí pues hay cinco vitrinas, una de las cuales es esta, y son seis. Y en estas vitrinas hemos querido poner como el itinerario de la vida cristiana. En esta primera, por ejemplo, pues se pone el bautismo. Y el bautismo con una cosa pedagógica un poquito bonita, que es que tenemos ahí un reloj moderno en hora. Bueno, ahora está fuera de hora, está un poquito adelantado. Y está enmarcado en un timón de barco. Entonces se les explica a los visitantes que el bautismo es como el entrar en el tiempo de Dios, y que hay que poner rumbo a él. Y en la última vitrina, en la sexta vitrina, está ya un reloj roto, desvencijado, y es que se acabó ya el tiempo de poner rumbo a Dios. Es la vitrina de la muerte cristiana. De modo que desde la primera hasta la última vamos recorriendo la vida cristiana
aquí está el bautismo, la confirmación, en la segunda está la Eucaristía y la penitencia, en el siguiente está el matrimonio y el orden sacerdotal, y luego hay una vitrina dedicada exclusivamente a la Virgen y a las 4 órdenes religiosas que estaban aquí cuando se inauguró el museo, que eran las Clarisas, los Padres del Corazón de María, las Mercedarias y había otra, ahora mismo no me acuerdo yo. Me acuerdo de mi hermano que cuando se le olvida algo dice: me ha visitado en este momento mi amigo el alemán, y el alemán es el Alzheimer. De modo que se me ha olvidado otro. Bueno, si luego me acuerdo os lo digo, ¿no? Y entonces pues se pusieron ahí, y el Santo Ángel, ya me acordé, y el Santo Ángel. Bueno, y después está una dedicada a la Virgen, con todas las medallas de todos los tiempos que ha habido de la Virgen, que luego los podemos ver en un momentito. Y después, pues, se hizo también en un espacio acorazado con lo que llamamos el tesoro. El tesoro no solo de la Virgen, sino de Almendralejo, porque ahí hay piezas de la Parroquia de la Purificación. Perdone, si nos permite, vamos a acercarnos. Don Tobías, por favor, explíquenos usted las medallas de la Virgen. Bueno, ahí están un poco sin orden las medallas de la Virgen de la Piedad, desde la más antigua hasta la más moderna. Pero, en fin, como están un poco, como diría yo, amontonadas, ¿no? Es un poquito difícil, ¿no? Pero vamos, son las medallas troqueladas que se han hecho de la Virgen de la Piedad a lo largo de 2 o 3 siglos, porque anteriormente pues no hubo medallas. Sí que hubo este grabado que está aquí enmarcado con el número 6, que es un grabado del siglo XVIII, que cuando personas recibían algún beneficio de la Virgen, pues en agradecimiento mandaban imprimir estampas. Las estampas de aquellos tiempos eran los grabados, ¿no? Y ese es del siglo XVIII. Igual que está aquí esta cinta rosa, que es la medida de la Virgen de Nuestra Señora de la Piedad. Es la medida de la Virgen de Piedra. Esto es una costumbre que hay devocional muy extendida. Se mide la imagen con una cinta y esa cinta se corta igual, se imprime con alguna alabanza a la Virgen y luego los devotos las tienen en sus casas. Y esta la tenemos aquí también de algún devoto que nos la ha regalado, ¿sabes? Esto es, estas monedas son monedas de todos los tiempos, incluso de 1611, cuando se estaba edificando, de 1511, perdón, cuando se estaba edificando la ermita primera. Hay una moneda que es de ese tiempo, que son donativos a la Virgen, y está saliendo como de una hucha, que es un cepillo antiguo también de hierro forjado que arrancamos de la pared y no quisimos desprendernos de él y lo pusimos ahí como si estuvieran volcándose sobre el piso, pues lo que estaba dentro, las monedas, los billetes, etcétera, ¿no? Y hemos querido que fuera como un homenaje a la generosidad de los almendralejenses de todos los tiempos. Don Tobías, háblenos usted del tesoro. Bueno, el tesoro, como vais a ver después cuando haga zoom el cámara, pues es la colección de piezas valiosas por el arte y por la materia que la Parroquia de la Purificación y el Santuario de la Virgen pues han ido recibiendo a lo largo de los años. Son custodias. En el centro precisamente falta todavía la custodia del Corpus Christi, que como hace poco se celebró la fiesta del Corpus Christi, todavía no se ha repuesto en su lugar. Una custodia de 1630. De 1530, del siglo XVI, de Cristóbal Gutiérrez de Llerena.
Y luego también hay aquí cálices del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, y hay también un portaviáticos en plata de Álvarez Lajas, que fue un orfebre almendralejense del siglo XVIII, está también aquí. Y también veremos las dos coronas, la de la Virgen y la del Niño, que sirvieron para la coronación canónica de la Santísima Virgen. Y también, por último, pues las tres monedas conmemorativas que se acuñaron en oro, plata y alpaca. De modo que esto es lo que en resumen podemos ver ahora. Aquí tenemos una arqueta, un joyero de plata afiligranada mexicana. Tenemos aquí delante las tres medallas o monedas que se acuñaron con motivo de la coronación canónica de la Virgen, la de oro, la de plata y la de alpaca. Y esta es la medalla de oro y brillantes del Ayuntamiento de Almendralejo que se le ofreció a la Virgen, me parece que fue el año 1965. Es probablemente la única medalla de honor de oro y brillantes que se ha concedido por el Ayuntamiento. En el primer escaño, en el primer estante, tenemos las dos coronas, la corona de la Virgen y la corona del Niño, que se hicieron con donativos de los almendralejenses. Se le aplicaron algunas de las joyas que previamente existían ya en el santuario, de brillantitos, perlas, y que están ahí. En el centro, como decía antes, falta todavía la custodia de Cristóbal Gutiérrez, porque todavía no se ha recolocado en su sitio, porque está cercana todavía la fiesta del Corpus Christi, porque sale todos los años en la procesión. Y aquel, no sé cómo explicarlo, aquel medallón grande de plata que tiene un círculo en el centro, es el portaviáticos en plata realizado por Álvarez Lajas, que fue un orfebre almendralejense del siglo XVIII. Esta cruz que está aquí es una cruz parroquial de la Parroquia de la Purificación, cruz procesional. Y fuera de esto, pues en fin, ahí hay medallas, hay pendientes, brazaletes, collares que los fieles pues le han ido dando a la Virgen. Don Tobías, explíquenos usted en esta segunda sala qué es lo más destacado que tenemos, que podemos contemplar. Bueno, esta segunda sala, que es la primera nueva de la ampliación, está dedicada a Jesucristo. Y tenemos en aquella primera parte, la vitrina esa, es la infancia de Jesús. Abundan mucho los nacimientos, los niños Jesús, las adoraciones de los reyes y artísticamente. Arriba tenemos un cuadro del nacimiento de Jesús y un cuadro de la Anunciación de la Virgen María. Y más a la izquierda, al rincón, una chapa pintada al óleo de un antiguo retablo del siglo XVII. En este segundo panel, por así decirlo, hay arriba una colección de 30 crucifijos domiciliarios que han estado casi siempre presidiendo los dormitorios de los fieles que luego los han regalado. Hay algunos que son tallas de madera, el de arriba grande, que es negro, es madera de ébano, y aquí hay uno a la derecha, de pie, de sobremesa, que es del siglo XVI o XVII, en talla de madera también. Y en la parte de la vitrina, pues hay ya la parte de la vida pública del Señor y de su pasión. Abunda sobre todo los nazarenos, los Cristos crucificados, hay algunos que son iconos, reproducción del Monte Athos, y luego también hay un crucifijo que, si la cámara luego pudiera, es un Cristo de forja que está aquí, que fue encontrado por un guardia civil clavado en un olivo. Y
Yo me imagino que como cuando muere alguien en el campo se hace una cruz, se pone una cruz con unas flores para que los que pasan por allí tengan un recuerdo para él, yo me imagino que junto a aquel olivo alguien perdió la vida y sus familiares mandaron hacer en forja de hierro ese crucifijo y lo pincharon en el olivo. De modo que estáis viendo, no es solo la historia, es también el sentimiento de las personas que han mandado a hacer estas cosas, ¿verdad? Luego aquí entre vitrinas hay una estación del Vía Crucis, que es el descendimiento de la cruz, que es preciosa, muy bonita, enmarcada en un marco de nogal, de madera de nogal. Y ahí podríamos decir que es un árbol genealógico, si podemos decirlo así, de todos los concilios generales, de los concilios universales que ha habido en la Iglesia. Y luego en esta última parte de las vitrinas está la obra de Jesucristo, que es la Iglesia. Y entonces empieza allí con reliquias de santos, reliquias de las catacumbas de San Calixto de Roma, reliquias de Santa Ángela de la Cruz, reliquias de San Juan de Ribera, del que yo luego, que escribí yo la vida. Abajo está una Biblia iluminada a mano por él, es un facsímil que regaló al museo la alcaldesa actual de Valencia, Rita Barberá, porque el año pasado se celebró el 4º centenario de la muerte de San Juan de Ribera. Entonces aquí tenemos un recuerdo muy emotivo para los almendralejenses, que es el retrato de Don Jesús, su bonete, su cáliz y su estola. Y la rosa que está ahí seca estuvo en su ataúd. Y luego tenemos solideos, bonetes, guantes de 3 obispos anteriores: don José María Alcaraz, don Doroteo Fernández y Fernández, don Antonio Montero y don Santiago el actual. Una collareta, un alzacuellos del Papa León XIII, original. Y en fin, y cosas, pues como veis, de mucho valor sentimental. El solideo blanco que está ahí es del Papa Pío XII, con una cédula acreditando la autenticidad de que era uno usado por él. De modo que esto es lo que podemos ver en esta pared. Don Tobías, estamos aquí en la sala dedicada a don Pedro Navia Campos, escultor y ceramista almendralejense muy importante. Ciertamente, y yo creo que en ningún museo existe pues la colección de piezas que tenemos aquí en el Museo Devocional de Almendralejo. De destacar es el Niño Jesús. Este Niño Jesús, todo lo que hay aquí es lógico, es cerámica, todo es terracota, tierra cocida, terracota, y figuran, pues, como veis, Pedro Navia Campos era más que ceramista, era escultor, como se puede apreciar en ese Niño Jesús, en el crucifijo impresionante. Mirad la postura que tiene un Cristo. Así sería, no como el Cristo de Velázquez, tan quietecito, una cosa así, desgarrado, con el hombro descoyuntado, como se está viendo ahí. Y luego también es muy impresionante la imagen de la Inmaculada, que está allí en la última parte de la vitrina, entre San José y la Virgen de la Piedad. Esa Inmaculada es copia de la de Martínez Montañés, que existe en la sacristía de la Catedral de Sevilla, que los sevillanos la llaman la cieguecita, porque si reparáis tiene los ojos como tumefactos, como no viendo bien, Y luego arriba pues tenemos también unos cuadros en cerámica cobreada, con reflejos de cobre, de la procesión del Gran Poder de Sevilla. Y aquí a nuestra espalda está el retablo cerámico de la Virgen de la Piedad, que estuvo mucho tiempo, desde el año 1946, en la Casa de las Aguas. Y el alcalde anterior, cuando se hicieron las obras de Aprosuba allí, pues regaló este retablo magnífico al Museo Devocional.
Don Tobías, por último nos encontramos en la sala dedicada a los italianos Nembrini y Gritti. ¿Qué nos podemos encontrar aquí, don Tobías? Bueno, pues aquí, igual que decía antes que pocas salas museísticas pueden gloriarse de tener las piezas que tenemos de Pedro Navia, puedo también decir aquí que pocas o casi ninguna sala expositiva de Italia o de España tienen la colección de casi 90 obras entre óleos, acuarelas, carboncillos, pinturas, bocetos a lápiz y cartones. Los cartones son todos estos dibujos grandes que hacían ellos para luego, partiéndolos en partículas, llevarlos a las bóvedas y a lo alto de las paredes para poder pintar los frescos. Estos que estamos viendo son todos de Nembrini, algunos de los cuales fueron pintados aquí en Almendralejo y otros fueron pintados en Italia para otras iglesias. Concretamente para Almendralejo fueron pintados el que está en medio de las dos imágenes estas que vemos aquí, que es el techo del presbiterio de la parroquia de la Purificación, la Virgen que está encima, que es la Anunciación, que figura en la parroquia encima del retablo de la Inmaculada, esos dos apóstoles que son parte del grupo que están en la bóveda de la parroquia de la Purificación cuando Cristo le está entregando las llaves del reino de los cielos a Pedro. Luego un San Francisco que está en la bóveda de la parroquia de la Purificación, la resurrección de Lázaro que también está en la parroquia de la Purificación. Son unos ejemplos de los 90 y casi 100 obras que tenemos aquí en esta sala y en la sacristía de Nembrini y de Gritti. Don Tobías, ¿nos puede usted hablar de estos dos? Estos son bocetos de Gritti, de Giovanni Gritti, desde donde está aquella vitrina que se ve con luces de neón, desde allí hasta la esquina. Son todos, pues, alguna pintura al óleo, como es este joven de las gafas, este muchacho de las gafas, aquel cuadro que está en el fondo con un reloj grande, que tiene una particularidad, que está inacabado y me lo regaló la viuda a mí, de modo que la última obra de Giovanni Gritti, que es ese paisaje urbano de Clusone, la plaza de Clusone, está inacabado, se ve encima del reloj, ahí hay dos postecitos que es como una espadaña que no la terminó y me la regaló la viuda como recuerdo de su marido, así que para mí tiene un valor inapreciable. Aquí abajo tenemos en esta vitrina un antiguo breviario de 1699 que utilizaron las monjas de Santa Clara. Y debajo hay una bandeja con 40 flores secas. Eso es el ofertorio que se le dio al obispo en la misa de la coronación de la Virgen, simbolizando las 40 chicas que en Tanzania iban a tener una residencia gracias a lo que se le dio de aquí para que construyeran la residencia. De modo que son las 40 chicas que gracias a la Virgen y a la generosidad de Almendralejo tienen una residencia en Tanzania. En esta vitrina tenemos 9 facsímiles de obras muy importantes, de libros de oraciones, de reyes, de príncipes. Tenemos en el centro también el libro de las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Es un facsímil auténtico, vamos, de su propia obra original. Y luego abajo, debajo del facsímil de Santa Teresa, está el libro de los privilegios de Valencia. Es un libro muy importante del siglo XII del Reino de Valencia. Son unos facsímiles, unos han sido ofrecidos por personas ajenas al santuario y Almendralejo y otros han sido adquiridos por el santuario poco a poco en varias
en varios pagos. También tenemos, que no están aquí, otros 2 facsímiles de tamaño mayor, mucho mayor, de los Beatos. Los Beatos son la explicación del libro del Apocalipsis, con grabados, con miniaturas del siglo IX, del siglo X, y son también muy importantes, pero claro, esto que hemos hecho ha sido pues una muestra de ver algunas de las cosas que hay en el museo. Hay otras muchas que no hemos podido, por razón de tiempo, pues grabar ni mostrarles a ustedes. Don Tobías, terminamos con lo último de Nembrini. Sí, tenemos aquí en este panel otros cuantos de cartones de Nembrini. Arriba tenemos 2 apóstoles y en la parte izquierda tenemos cabezas de, él decía teste, cabezas, que cuando él podía pintaba una cabeza y luego cuando tenía que hacer algún conjunto lo aplicaba él y ya tenía él pues por lo menos lo más importante del personaje, ¿verdad? Y aquí en esta parte tenemos 3 óleos muy importantes. Esta Virgen con niño la regaló él al santuario pues poco antes de morir, y también tuvo el detalle de pintarme a mí, me pidió una fotografía y me mandó este retrato que se ve aquí. Pero lo más importante para mí es su autorretrato, el último autorretrato que hizo de sí mismo el pintor. Y sobre todo, lo que más me gusta, además de la maestría con que está pintado este retablo, este autorretrato, es la dedicatoria. La dedicatoria que os voy a leer y os voy a explicar. Me la dedica a mí, al querido don Tobías, santuario de Nuestra Señora de la Piedad. Y dice en italiano: la España mi ha ridato la vita che avevo perso. Que quiere decir, la España me ha devuelto la vida que había perdido. Y España es Almendralejo, porque es donde él estuvo, en Almendralejo. Él vino aquí al borde del suicidio porque se había muerto su mujer de parto y había muerto la mujer y el niño que esperaban. Y él estaba ya pues casi desesperado, y Gritti, que vino antes que él, lo invitó a que viniera. Y la gente de Almendralejo lo acogió con tanto cariño, con tanta cordialidad, que él volvió a tener ganas de vivir. Por eso dice: España me ha devuelto la vida que había perdido. Pues, don Tobías, muchísimas gracias, don Tobías, por este viaje que hemos hecho por la historia de Almendralejo, por explicarnos de una forma tan didáctica los contenidos de este museo sacro que tenemos, de este museo devocional. Y reitero en nombre de Localia su disposición ante nosotros, su valor didáctico, pedagógico, que tan importante es para que nuestra localidad, nuestro entorno sepa las cosas tan importantes que tenemos, y que bueno, pues que esperemos que venga mucha gente, que siga viniendo la gente y que se prende de la belleza de estos contenidos. Muchísimas gracias.